capítulo 16, perdón, versículo 13, dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Fíjese lo profundo de este verso. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Eso quiere decir que la verdad no es un concepto, sino es una comunicación espiritual. Hay cosas que se reciben por espíritu que son verdad, que usted las entiende por el espíritu, no por una comunicación meramente idiomática o hablada. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y aquí le llamo yo al gran comunicador. Todo lo que Él oiga lo hablará. Y os hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Hagamos una palabra de oración. Padre Dios, que al hablar tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos dé, Señor, la unción y la gracia para recordar esta verdad y para profundizar un poquito, Señor amado, en esta relación que tú quieres, esta manifestación hermosa tuya a través de tu Espíritu. Habla a nuestro corazón y que el mismo, Señor, tu Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, pueda escribir en nuestro corazón tu palabra. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Bien. Estaba leyendo un poquito y trabajando un poquito sobre la necesidad de intimar más o de recordar. Hay una de las iglesias apocalípticas que es el mensaje del Señor a la iglesia. Usted, cuando lee Apocalipsis, es un libro fantástico, es un libro hermoso, pero es un libro que nos habla de la trayectoria de la iglesia a través de los siglos, a través de las etapas. Hay quien ha dicho que la iglesia de Éfeso representa la primera etapa de la iglesia, una etapa fantástica que la iglesia vivió, pero que también cada etapa del desarrollo de la iglesia ha tenido sus momentos de lucha, de conflicto. Y nosotros, cuando leemos ahí en la Escritura, cada iglesia, el Señor le elogia aspectos que la iglesia tiene, que hace, pero también le dice: pero tengo contra ti algo, le marca. Y Éfeso, que es la primera iglesia apocalíptica que nosotros leemos, era una iglesia que Dios le dice a través del mensaje, le dice: has trabajado, te has esforzado, conozco tus obras, conozco todo lo que haces, pero le dice: pero hay un problema que tienes, y es que has dejado el primer amor. Entonces la iglesia experimentó ese enfriamiento del amor, de la búsqueda de la realidad de Dios, y por eso dice: recuerda, le dice el Señor en el verso 5, ¿de dónde has caído? Cayó de ese fervor, cayó de esa
pasión, cayó de ese anhelo, de ese deseo de lo espiritual, y le pide que se arrepienta y que haga las primeras obras, las obras que del principio. Y cuando empezamos a leer nosotros el recorrido de las iglesias, podemos ver, por ejemplo, la iglesia de Esmirna, una iglesia a la que Dios no le recrimina al Señor nada, sino que le hace un llamado a la permanencia, a ser fiel. Una iglesia que sufre, una iglesia que padece. Y nosotros podemos ver quizás en el desarrollo de la historia cómo la iglesia padeció, cómo a través de las etapas la iglesia empezó a padecer y los siglos empezaron a oscurecer realmente aquella dimensión de la gloria de Dios en la iglesia del principio. Y quizás podríamos pensar por un momento en la iglesia de Pérgamo y Tiatira, y hay una iglesia que el Señor le dice, por ejemplo, experimentó esa iglesia problemas en la doctrina, problemas en la vida de la santidad, problemas en la vida del espíritu. Y me llama la atención que hay una de ellas iglesias que el Señor le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se supone que cuando Juan recibe la revelación apocalíptica y que él oye una voz y ve para atrás, él ve que hay 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros está el Señor. Y se le presenta a Juan con su túnica sacerdotal, con su cabellera blanca, sus ojos de fuego, y le dice en el capítulo 1, le dice: el misterio de las 7 iglesias las iglesias son los candeleros, y las estrellas son los ángeles de las iglesias. Pero luego le descubre a Juan los aspectos que la iglesia iba a experimentar. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que de pronto dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye. Y entonces la iglesia, de pronto parecerá quizás demasiado fantástico pensarlo así, pero el fundador de la iglesia es Cristo Jesús, amén. Pero de pronto la iglesia sacó al Señor de su congregación. Por eso le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. De pronto la iglesia en el recorrer de la historia, en el recorrer de los siglos, empezó a caer en una tradición, en una religiosidad. Y la misma historia nos habla a nosotros de una edad media oscura donde la iglesia realmente se volvió una iglesia oficial, una iglesia imperial, una iglesia diríamos de todos, pero que había perdido realmente la esencia de lo espiritual. Y nos llenamos, y digo nos llenamos porque venimos todos de esas raíces. Nos llenamos de tradición, nos llenamos de religiosidad, pero había muy poca, o casi un remanente muy escaso, que experimentaba lo que Jesús había dicho desde el principio, cuando le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque la iglesia debía ser comandada, debía ser dirigida, debía ser visitada por Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo debía de estar activo en la iglesia. Pero de pronto vemos en las cartas apocalípticas que en una iglesia dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y me deja entrar, cenaré con él y él conmigo. Esto nos está hablando de comunión con el Espíritu de Dios. Esto nos está hablando de una relación
con el ministerio del Espíritu de Dios. Y de pronto a mí me impresionó mucho este verso, porque cuando yo leo aquí en el libro de Juan capítulo 16, cuando sacan al Espíritu de la congregación, cuando sacan al Espíritu Santo de la conducción, que pareciera, hermano, como no quiero afectar ninguna sensibilidad, pero en la elección, por ejemplo, del sumo pontífice, dicen que es el Espíritu Santo que lo elige. Y tal vez muchos de nosotros venimos de esas raíces y creyendo que realmente el Espíritu Santo está dirigiendo ahí. Pero esa iglesia o esa línea de pensamiento de la comunicación de lo divino se volvió religiosidad solamente. Una religiosidad tan terrible que empezó a minar un espíritu religioso que entró en la humanidad y que empezó a sacó de la realidad de la iglesia la realidad de Dios Espíritu Santo. Y nos volvimos, estoy hablando históricamente, religiosos, nos volvimos, hicimos del evangelio religión. Y de pronto usted tal vez vivió la época, no sé, es posible que usted todavía pasaba enfrente de los templos y ahí está Dios. Y usted pensaba que ahí estaba Dios. Y para nosotros, estoy hablando como humanidad, Dios vivía en ese templo y nos enseñaron a confesarnos y nos enseñaron a llegar a ese lugar y a respetar ese lugar, pero en esencia la iglesia perdió la vida del Espíritu Santo, perdió la realidad. De pronto usted que sabe un poquito de historia, comienza la reforma en la iglesia, comienza una protesta contra la religión, protesta contra las doctrinas, y Dios empieza a restaurar dentro de su plan maravilloso. Dios empieza a restaurar verdades como la justificación por la fe, como el bautismo de agua. De pronto se empezó a oír de la restauración del pentecostalismo. Empezó a aparecer gente que empezó a hablar de la llenura del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo. Y la iglesia le empezó a dar otra vez oportunidad a Dios en medio de nuestras reuniones. Y entonces el Espíritu de Dios, que es Dios con nosotros, porque es el que está. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque el que viene, fíjese usted, Jesús dice, el que viene, el Espíritu de verdad. Y quisiera que usted repitiera: Espíritu de verdad. Eso quiere decir que la verdad se conoce solo por impacto del Espíritu de Dios. No estoy en contra de una religión especial, no, sino que lo que quiero trasladarle es que de pronto el vicario de Cristo se hace presente y empieza a tocar y empieza a decir: ábranme, denme la oportunidad de entrar. Y voy a hablar de evangelio para que nadie diga que lo estoy atacando. Viví un evangelio de 17 años donde el Espíritu Santo era tan escaso, que no sucedía nunca nada. Era que alguien hablara lenguas, era lo máximo. Pero que hubiera, por ejemplo, una manifestación de parte del Señor más poderosa, era muy pobre. Y de pronto cuando el Espíritu Santo empieza a llegar a la iglesia,
se empiezan a desempolvar verdades que estaban archivadas en la tradición, verdades que estaban archivadas en la religión. Pero cuando Él llega también no solamente la realidad de Él, sino llega su enseñanza. Y de pronto hay gente, y bendito sea Dios, creo podemos ser parte, no somos parte de esa gente, que empezamos a recibir la verdad ya no porque la leímos, sino porque el Espíritu escribió en el corazón nuestro, porque algo sobrenatural pasó, porque la experiencia sobrenatural llegó a nosotros. Porque de pronto nos damos cuenta que aunque éramos cristianos, yo pues cristiano evangélico, no tenía experiencias con Dios, no conocía al Señor. Asistía a los cultos todos los domingos, asistía a los cultos especiales, asistíamos a la escuela de verano. Platicaba con un familiar y me decía, y para mí era tormentoso, me decía, salir de estudiar en la escuela, porque me metían a la escuela bíblica y en lugar de vacaciones a estudiar la Biblia. Y me recuerdo que aún cuando era niño, aunque usted no crea, todavía tengo recuerdos de eso. Me recuerdo que el castigo para que si hacíamos algo malo, era que nos ponían a leer la Biblia. Si te portas mal, vas a leer la Biblia. Y leer la Biblia era un castigo. Porque todo esto, lo que es cantar, lo que es leer, lo que es ir a la iglesia, sin el Espíritu de Dios es lo más aburrido que hay, es lo más tedioso que hay, es lo más feo, perdóneme que le diga, que hay ir a un culto, ir a una misa, ir a una reunión donde no está el Espíritu de Dios, donde no puedo tener ese contacto maravilloso con Dios. Es lo más aburrido. Yo no sé si usted alguna vez asistió a misa, pero a mí me invitaban a la misa y yo iba, y me recuerdo, veía las estatuas esas, y lo que me gustaba era que eran medio también pacificadores, porque siempre estaban así con sus dedos así yo decía peace and love, así. Y yo decía, pues también ellos son parte de la onda, ¿no? Pero mucha gente creía que eso era lo de Dios. Sin embargo, Dios empezó a tocar las puertas de la iglesia, y hubieron corazones, y bendito sea Dios, usted y yo tal vez somos de esos corazones que abrimos la puerta al Señor, que le dijimos, sí, yo quiero experimentarte, yo quiero tener esa relación contigo. Y nuestros problemas comenzaron con los religiosos. De pronto el religioso no aceptaba, increíblemente. Recuerdo la primera experiencia de conflicto que tuve con la iglesia donde asistía, una iglesia cristiana, una iglesia pentecostés, una iglesia, hermano, donde se predicaba la Biblia y se creía en el Espíritu Santo, pero donde no se le dejaba al Espíritu Santo moverse con libertad. Y me recuerdo claramente que estoy hablándole de hace muchos años, más de 40 años, y de pronto me dan la oportunidad de cantar 2 coros, y recuerdo agarré la guitarra y vine a adorar a Dios, y de repente ¡pum!, cayó la presencia del Espíritu Santo. Y la gente comenzó a ser llena del Espíritu Santo. Y unos comenzaron a hablar lenguas y a llorar y a vibrar. Y el pastor me hizo una mirada. Fue mi debut y despedida. Nunca más me invitó. Porque era extraño. Porque eso eso es romper el orden. Es que Dios es un Dios de orden. Eso rompe el orden. Y entonces, déjenme decirle, empezó el Espíritu a enseñar, porque dice aquí el capítulo 16 dice, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Y
de pronto una verdad que empezó a desempolvar el espíritu es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y óigame, antes de esa revelación, o antes de esa activación de esa revelación, reírse en la iglesia era penado. No digamos saltar, ni mucho menos correr. Eso era decir, cuando alguien hacía algo así, inmediatamente atribuían que estaba bajo una posesión de un espíritu contrario y agarrarlo y afuera. Y de repente el Espíritu Santo, porque mire su ministerio, dice: cuando Él venga, el Espíritu de verdad venga, os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. De repente debemos entender que el ministerio del Espíritu Santo es tan importante en la iglesia porque va a cimentar verdades espirituales. Una verdad como la restauración del gozo, la restauración de esa alegría. Yo no sé si usted ha experimentado, por ejemplo, un momento de la presencia de Dios tan tremendo que de pronto usted empieza a reír y no puede parar. Y yo recuerdo el día que yo experimenté, dentro de muchas cosas que he experimentado, yo estaba como en la octava línea y yo estaba risa y risa y mi pastor estaba predicando y yo no podía dejar de reírme. Y yo decía: Dios mío, ¿qué me está pasando? Me van a sacar. Pero había un gozo. Me recuerdo también, hermano, el día que el Señor me dijo: dame todos tus ahorros, y yo levanté mi sobre y le dije: Señor, te regalo todos mis ahorros. Me cayó un gozo tan increíble que yo iba pero feliz para la casa, porque Dios estaba enseñándome una verdad. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Gozo para cantar, gozo para orar, gozo para ofrendar. Por eso necesitamos nosotros no solo conocer, sino abrir el corazón a esa comunicación del Espíritu. Lo que a mí me impresiona y me gusta, y lo estoy propiciando para buscarlo y alcanzarlo, es que dice que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Diga: toda la verdad. Entonces habrán cosas que quizás nosotros creamos que son verdad, pero que no son verdad, porque hay que averiguar de dónde las aprendimos. Si las aprendimos vía espíritu o las aprendimos información nada más. Toda nos va a guiar a toda la verdad. Pero dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y yo creo que aquí las mujeres debieran de tener un poquito de impulso, porque a las mujeres les gusta oír todas las cosas. No me diga que no. Les gusta que les cuenten, les gustan que... Y entonces, ¿qué oirá el Espíritu Santo en la presencia de Dios? ¿Qué cosas estarán hablando? Porque allá arriba están hablando, allá están diciendo, determinando cosas. Pero dice aquí que el Espíritu hablará todo lo que oiga. ¿Le ha preguntado usted en algún día: Espíritu Santo, ¿qué has oído allá arriba? ¿Qué está diciendo el Padre? ¿Cuáles son los planes? Y esto es lo que me gusta. Dice: hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Entonces, de pronto la iglesia perdió el conocimiento del futuro. ¿Por qué? Porque sacamos al Espíritu Santo de las reuniones. Y entonces ya no había quien nos anunciara que va a venir. Y de pronto la iglesia empezó a
a perder la visión de las cosas del futuro, porque una de las funciones del Espíritu es anunciar las cosas que van a venir, qué va a suceder. Yo no sé si a usted le gustaría saber qué va a pasar en el 2019, pero es cosa bonita es cuando nosotros sabemos lo que Dios dice que va a venir. Conocer. Fíjese usted, en la iglesia del principio, por ejemplo, aparecieron profetas como Agabo, y Agabo decía: viene una sequía. Y entonces la iglesia se preparaba. Y en los tiempos de Claudio dice que sucedió la sequía, pero los cristianos no los agarró desprevenidos porque el Espíritu les había anunciado lo que venía. Entonces la iglesia, cuando le abrimos las puertas al ministerio del Espíritu, Él va a convencer, porque la Biblia dice que Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que se encarga de redarguir, es el que se encarga hermano, no tenemos que estar cuidando a nadie. El mismo Espíritu se encarga con cada uno cuando está activo. Pero cuando no está activo, tenemos que estar cuidando a la gente y supervisándola. Pero cuando Él está activo, Él se encarga dice que Él convencerá a la gente de justicia, de juicio, de pecado, porque ese es su ministerio. Y va a enseñar las cosas. Pero algo me llamó poderosamente la atención de esto, y quiero que lo lea conmigo. Dice en el verso 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído, por ejemplo, profecías o visiones, pero que en lugar de exaltar a Cristo, exaltan un movimiento, exaltan a una persona, exaltan, hermano, una visión? Pero bíblicamente el Espíritu Santo, es que esto es fantástico, porque al único que va a glorificar es al Hijo. Es la obra de Cristo, es lo que el Señor ha hecho. Por eso Pablo mismo decía: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque el Espíritu Santo tiene como función, hermano, declarar la obra de Cristo Jesús, anunciar lo de Jesús. Él me glorificará, tomará de lo mío, dice aquí en el versículo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que es de Cristo Jesús? El verso 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Necesitamos nosotros, hermano, la iglesia, fíjese que sacó al Espíritu Santo de sus reuniones, lo sacó la vida. Y de pronto nosotros encontramos dentro de las iglesias, dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, que la iglesia llegó a un momento tan terrible, que la iglesia de Sardis, en la época de la historia, donde el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. De pronto la iglesia como que desaparece en la historia, y aparece lo que aparece en la historia es sangre, son cruzadas. Usted recordará, por ejemplo, cómo se cristianizó toda la América. No fue con poder del Espíritu Santo, sino fue con el poder de la espada. Los que le sabemos un poquito de la historia, cómo cristianizaron a nuestras tribus, no llegaron con demostración de poder del Espíritu.
No vinieron, hermano, con demostración de revelación, sino vinieron con imposición. Me recuerdo yo la experiencia de un hermano que me dijo: hermano, yo encañoné a 8 pandilleros y les dije 2 opciones: se arrepienten, se vuelven cristianos o se mueren. Y me dijo: todos aceptaron, me dijo, todos aceptaron. Lo único que nadie perseveró, me dijo, porque a veces, hermano, eso pasó en la historia. Una iglesia muerta, una iglesia donde ya no está la vida, una iglesia que, como le dice aquí el Señor, tienes nombre. Yo conozco que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. De pronto se empezó a morir en la iglesia toda esta riqueza espiritual que el Espíritu Santo trae. Fíjese que me gusta mucho cuando yo leo, por ejemplo, la iglesia de Corinto. Vaya conmigo al libro de Corintios, capítulo 1. Pablo le dice a esa iglesia que no es una iglesia modelo, no es una iglesia perfecta, no es una iglesia que hermano amado, no tenga dificultades. Es una iglesia que tiene tremendos conflictos, pero que cuando Pablo le escribe, le dice a esa iglesia en el capítulo 1, déjeme, le leo aquí, cuando se dirige a la iglesia, dice: siempre, verso 4, doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. Y de pronto encuentro una iglesia enriquecida en toda palabra, en todo conocimiento. Una iglesia donde el testimonio de Cristo se confirma. Una iglesia, hermano, donde si usted nota, era visitada por Pablo, por Pedro, por Apolos. Una iglesia enriquecida, una iglesia que tenía revelación, una iglesia que sabía el futuro, una iglesia que el ministerio del Espíritu estaba activo. Y note algo: estaba tan enriquecida espiritualmente que dice, de manera, verso 7, que nada os falta en ningún don. Ahí estaban los 9 dones del Espíritu. Estaba la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, el don de fe, los dones de sanidad, los dones de milagros. Hermano, en esa iglesia era común que todos tuvieran algo espiritual. A ver, pregúntele a la que está a su lado: tú, ¿qué tienes de la riqueza espiritual? Porque Pablo mismo dice ahí que hay cuando reunís, hermanos, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, es decir, en la riqueza, en la abundancia de riqueza, es como, lo voy a poner de esta manera: ¿quién no se moja cuando llueve, hermano? Cuando está lloviendo torrencialmente, todos estamos mojados. ¿Por qué? Porque hay tanta lluvia. Fíjese que en el tiempo de Salomón, por ejemplo, nadie quería la plata. Nadie. Había tanta abundancia de oro que nadie quería la plata. Eso quiere decir que en el tiempo de Salomón, hermano, el más pelado estaba con oro. Entonces, en la iglesia de Corinto había tal bendición, tal riqueza espiritual. Por favor, léalo conmigo. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento. El testimonio acerca de Cristo era confirmado entre ellos, de manera que nada os falta en ningún don. Y aquí voy a un punto. Si yo estoy enriquecido espiritualmente, si yo tengo la dicha de tener esa comunicación fantástica con Dios Espíritu Santo, si yo estoy en ese contacto diario con Dios Espíritu Santo, voy a estar enriquecido espiritualmente. Voy a estar enriquecido en las cosas espirituales.
Y hay un efecto, hermano, hay una consecuencia lógica cuando yo estoy enriquecido espiritualmente. Y se la voy a leer. Y eso le va a hacer a usted evaluar qué tan rico está espiritualmente o qué tan pobres estamos. Dice: de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente. Diga, esperar ansiosamente. A ver, para hacer esta pregunta voy a mojarme las cuerdas vocales. ¿Cuántos el día de hoy estábamos esperando ansiosamente la venida del Señor? 1, 2, 3. ¡Qué lindo! Pero esperar ansiosamente. Mire, eso de esperar ansiosamente me recuerda a mí como cuando uno está enamorado, hermano. Y le dice porque eso me hacía mi esposa a mí. Me decía: a las 4 salgo. Y eran las 5, 10 para las 4, ya estaba parado y esperando, hermano. Daban las 4, ya viene. Las 4:15, ya viene. ¿Por qué no viene? Las 4:30, porque uno está ansioso. Pero yo no veo a la iglesia ansiosa de que Cristo venga. Es más, hermano, yo creo que ni siquiera nos acordamos que el Señor dijo: me voy y vendré otra vez. ¿Por qué no hay esa ansia? Le voy a decir por qué. Porque estamos pobres espiritualmente. Porque no estamos en la sintonía de esa bendición, de esa riqueza espiritual, de esa dimensión espiritual. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso el Señor: mira de dónde has caído. Yo no sé cuántos se acuerdan, hermano, de sus principios, pero vigilia, ahí estábamos. Oración, ahí estábamos, hermano. Ayuno, ahí estábamos, hermano. Que evangelizar, ahí estábamos. Pero conforme va pasando el tiempo, de repente, hermano, hasta primero nos sentábamos adelante, después nos sentamos a media iglesia, después hasta mero atrás, después ni entrábamos, hermano. Nos quedábamos tomando café afuera, platicando allá, hermano. Yo fui músico, le cuento, y me recuerdo que tocábamos y la alabanza, hermano, y entonces cuando terminábamos de tocar, me decía el baterista, que era mi amigo, me decía: a tomar un cafecito. Y nos salíamos, hermano. Y mi pastor predicando, y yo allá en la cafetería diciendo: ya va a terminar el hermano de predicar, ya vámonos porque va a terminar. Y entramos, hermano. Estábamos mal. No amábamos ya la palabra. Ya era una rutina. Ya era. Por eso creo que vale la pena que nosotros veamos esto, hermano. ¿No estaremos sacando al Espíritu Santo de nuestro culto? ¿No lo habrás sacado de tu relación personal y te has vuelto como ya profesional del culto? Ya tienes tu lugar reservado, hasta la silla tiene la forma tuya allá ahí, pero y tu relación, tu contacto. Porque cuando yo leo esto, el Espíritu Santo, fíjese usted que es la riqueza máxima. Hermano, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces pregunto: Señor, ¿y qué es lo tuyo? Y Él dice: todo lo que el Padre tiene es mío. Y entonces es como un océano de bendición. Es algo infinito de bendición. Es algo de decirle: Señor, entonces yo estoy, por eso Jesús dijo: el que conmigo no recoge. Pregunto, yo solo estoy preguntando esta noche, vengo de preguntón. ¿No estaremos perdiendo mucha riqueza porque no estamos escuchando el toque de Él que dice: yo quiero cenar contigo? Déjame entrar en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, en tu
carro, déjame entrar, porque déjeme decirle, cuando usted estudia el ministerio del Espíritu, es el único que puede darnos la fuerza para vencer la carne. A mí me sorprendió, hermano, un pasaje en el libro de Romanos que dice que el Espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Sabe qué está diciendo? Que estamos enfermos porque no estamos en comunión con Él. A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿padeces de algo? Y yo le voy a decir, ay, tengo gastritis, úlcera, triglicéridos, diabetes, reumatismo. Pero cuando yo leo, mire, mejor se lo voy a leer, porque ahí dice, bueno, ahí está en la Biblia, no me acuerdo, creo que Romanos. Dice, el Espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales. Y entonces yo dije, Señor, entonces, si se me apagan los ojos, tú me puedes dar vida. Si mis órganos están enfermos, tú les puedes dar vida. Pero el problema está, como a veces nosotros no tomamos el tiempo de decirle esa riqueza espiritual. Porque déjeme decirle, hermano, no piense, cuando hablo de riqueza, no piense solo en lo económico. Mire la riqueza de la salud. Qué cosa más linda cuando usted está sano, cuando usted puede comer. Mire, usted se come un burro en la noche así de carne asada y duerme tranquilo, porque su digestión está sano, hermano. Pero habemos quienes, hermano, voy a incluir un taquito de chorizo y ya no dormimos, enfermos, hermano. Salud. Aquí dice la Biblia, déjeme llevarle a esto. Damos gracias a Dios por vosotros, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento. Mire cómo revelaba el Espíritu, revelaba la palabra, revelaba, porque esa es su función, oír lo que dicen allá y hacérnoslo saber. Dice, Él les va a hacer saber lo que oiga. Yo quisiera preguntarle a Él, Señor, ¿qué oíste hoy? ¿Qué es lo que están diciendo hoy? Y de repente por eso aparecen visiones, sueños, porque se está comunicando el Espíritu Santo. ¿Tú ya sabes lo que viene para el 19? A ver, ¿cuántos ya saben lo que va a pasar en el 19? 1, 2. Mire, yo le voy a decir algo. Mi esposa y yo sabemos lo que va a pasar en el 19. Y lo estamos revisando, ¿va? Señor, esto va a pasar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y entonces ya uno dice, como dicen en mi país, qué chilero. Ya no te va a agarrar de sorpresa las cosas, sino que Él os hará saber lo que habrá de venir. Entonces fíjense que la iglesia de Corinto tenía esa revelación. Él les daba palabra, conocimiento. El testimonio de Cristo, la resurrección de Cristo la confirmaba. Ese verso 7 es fantástico, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y de pronto nos damos cuenta que el ministerio del Espíritu no solo es hacernos saber lo que ha de venir, no solo enriquecernos espiritualmente, sino trabajarnos de tal manera que nos va a presentar irreprensibles. Cuando yo leo esto, por eso en el libro de, me parece que es Gálatas, si no estoy mal, o si ahí está en la Biblia, si habéis resucitado con Cristo, si realmente has tenido una experiencia con Cristo, ¿qué dice ahí?
Dice, buscad las cosas de arriba. Mira, déjeme cerrar. Yo lo que quiero despertar en ustedes, por lo menos un poquitito de deseo, de ambición por las cosas de arriba. Porque cuando las cosas de arriba son bien satisfactorias, hermano. El vino de arriba es mejor que el vino de abajo. El pan de arriba es mejor que el pan de abajo. Hermano, el aceite de arriba es mejor que el aceite. El óleo de arriba es mejor. Todo lo que está arriba. Por eso dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero esa búsqueda de las cosas de arriba es toda la riqueza espiritual. Y cuando decimos riqueza espiritual, por favor, no caiga usted en el pensamiento de que no es solo espiritual. No, cuando Dios te enriquece en lo espiritual, te añade lo material. Pero a veces ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos acomodando. Entonces yo quiero estimularle a usted a que le digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, atráeme. Intimar contigo quiero. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él, el Espíritu de verdad, nos va a dar a conocer lo que oiga. Nos va a hacer saber lo que habrá de venir. Él va a glorificar a Cristo porque va a tomar de lo que es de Cristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Si nota usted la dimensión de amplitud que nos deja Jesús en el Espíritu Santo. Es como, hermano, es como diciéndonos a nosotros: ustedes no reciben porque no piden. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Fíjese que Santiago dice que a veces codiciamos porque no pedimos. Y a veces pedimos mal. Pero cuando entendemos esta verdad, me recuerdo cuando el Espíritu Santo empezó a revelar el gozo, la danza. Cuando empezó a revelar que una de las revelaciones, hermano, que hasta el día de hoy para muchos es conflictiva en el mundo, es que, mire lo que voy a decir, es que este libro necesita ser iluminado para ser entendido. Porque aquí dice, lo que ahí dice así. Hay muchas cosas que aquí dicen, que los teólogos dicen están oscuras. Pero cuando la iluminación del Espíritu viene, lo oscuro se ve. Y entonces uno entiende. Y uno comprende y dice, qué linda esta verdad de Dios, qué tremendo. Y te vas haciendo libre, porque la verdad nos va liberando. Mire, por ejemplo, una verdad que libera, una verdad que a muchos los tiene, voy a decir, encarcelados. Es que a veces en el desarrollo de la vida cristiana, uno se da cuenta que hay cosas que uno no ha podido vencer. Piense, carácter, una situación X, lo que sea. Y hay gente que se condena. Y el Señor no me va a bendecir porque yo mire, me enojé y le menté la generación a una gente. Y entonces ellos creen que el Señor no los va a bendecir o no los va a ayudar porque ellos tienen problemas, por decirlo, con palabras soeces. Cuando la verdad del Espíritu llega y te das cuenta que ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Que hermano, que lo que está pasando es que Dios, Espíritu Santo, nos está llevando en el desarrollo, corriendo con paciencia. De repente empiezas a tolerarte y empiezas a dejar de acusarte. Y
cuando dejas de acusarte, entonces le dices: Señor, gracias, porque el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Y le devuelve su lenguaje a Satanás, que Satanás es el experto en condenarte, en acusarte. Y entonces eres libre. Libre para recibir, hermano. Libre para adorar, libre para decir: Señor, me das porque me has comprado con la sangre, porque tu sangre me ha limpiado, Señor. No por lo que yo soy, sino por lo que tú has hecho, por lo que hiciste en el Calvario. Fíjese que a mí me llama la atención. La Biblia dice, no lo digo yo, dice que la sangre de Cristo es para el perdón de los pecados de todo el mundo. ¿Lo ha leído? Entonces, ¿qué eficaz es? Puede perdonar los pecados de todo el mundo. Y a veces Satanás dice: no, eso no te lo perdonó Dios. No, es que lo que tú hiciste no tiene perdón. Yo he escuchado: es que lo que él hizo no tiene perdón de Dios. Y estamos esclavizados en acusaciones, en condenaciones, en argumentos. ¿Por qué? Porque no le estamos dando lugar al Espíritu Santo que nos revele las verdades. Pero cuando Él revela las verdades, nos hace libres. Por ejemplo, hermano, la Biblia dice: bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Yo no sé si usted un día, lo que voy a decir quizás le va a molestar a algunos, pero les enseñaron que ir, por decir, a Disneylandia era pecado. Y de pronto, pecado. Y no, pecado. Y yo me recuerdo un día que, voy a confesar con ustedes, fui a la montaña mágica, ¿viste? ¿Sí han ido ahí? Ajá. Y a tirarse en esas cosas, que se queda el espíritu arriba. Bueno, hermano, el susto que uno lleva. Y me recuerdo que estaba en una línea, por supuesto hace muchos años, porque ya no voy ahora. Y de repente atrás de mí empecé a oír ese murmureo: ¿ya te diste cuenta está aquí? ¿Ya te diste cuenta quién está aquí? Que no nos vaya a ver. A un pastor, mire, esto es triste, pero es verdadero. A un pastor le regalaron un ticket, un pase, para ir ver a jugar a los Lakers. Y se fue. Pero se fue con una su gorra, con una su bufanda, unos sus lentes oscuros. Oye, ¿usted por qué viene así? No, es que sale en la televisión y si me miran. Pregunto, ¿es pecado eso? Pero a ellos les metieron. Cuando uno va a la realidad del Espíritu, si el Señor no te redarguye, tu conciencia, el Espíritu no te convence, eso es pecado. ¿Por qué yo acepto acusación? Por eso le digo que la realidad del Espíritu es tan importante en la iglesia, porque a cada uno de nosotros el Espíritu nos va a convencer. Mira, eso no está bien, ok, entonces no lo hago. Pero Él te convenció. No que fulano dijo, que mengano dijo. El ministerio del Espíritu lo necesitamos activo para que toda esa riqueza espiritual podamos disfrutarla. Entonces yo quisiera invitarle a usted esta noche a que usted tenga un poquito de sed, de hambre, y le diga: Señor, yo quiero experimentar eso. Y me dirá: hermano, ¿y cómo lo hago? Pues buscando, hermano, buscando al Señor. Si alguno tiene sed, venga y beba y busque al Señor. Trate de orar un poquito más, trate de leer la Biblia un poquito más, trate de buscar lo espiritual un poquito más. Y le voy a garantizar algo: la Biblia dice que el que busca, encuentra. Y de repente vamos a empezar a disfrutar esa riqueza maravillosa que Él tiene, y vamos a empezar a saber lo que Él oye, lo que Él ha escuchado, y vamos a tener la dicha, yo estoy detrás de eso, de conocer lo que ha de venir, de saber lo que ha de venir. Porque ahí dice la Biblia: el Espíritu, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad.
que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Señor, ¿qué tienes para nosotros? Dínoslo, Padre. ¿Qué es lo que nos espera? Y usted va a ver que si le buscamos, Él va a abrir sus labios y nos va a hacer saber lo que habrá de venir. ¿No quisiera usted decirle: Señor, yo anhelo conocerte en esa dimensión, anhelo experimentarte en esa dimensión? Señor, quiero profundizar un poquito más en esa realidad de tu espíritu, ser enriquecido en esos dones, ser enriquecido en esa palabra, en ese conocimiento. Padre Dios, porque eso es nuestro, hermano. Eso Dios nos lo ha dado a nosotros. Es un regalo que es una promesa que Dios le dio a la iglesia de que el Espíritu de Dios estuviera con nosotros. ¿Quiere usted invitarlo y decirle: Señor, yo quiero conocerte más, quiero experimentarte más, anhelo conocerte, Espíritu Santo? Ese coro es tan fantástico. Anhelo, Señor, esa íntima relación contigo. Señor amado, poder saber tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú has escuchado? ¿Qué es lo que viene, Señor? ¿Hacia dónde tú nos llevas? Espíritu maravilloso de Dios, usted que tiene ese anhelo, ese deseo, no quiere hablar con Él. Él escucha. En muchos lugares no lo quieren porque lo han sacado por la tradición, la religión. Pero que seamos nosotros una congregación donde le digamos: aquí sí queremos que te muevas, que visites, que hables a nuestro corazón. Padre Dios, esta noche hablar de tu palabra, Señor, hablar de esa promesa maravillosa es tan especial. Señor amado, anhelo conocer esas dimensiones de comunicación, de revelación, Padre Dios, con tu Espíritu. Conocer, Señor amado, la verdad que libera cada día. La verdad, Señor, que va a bendecir la familia esta noche, Señor amado. Tú que ves nuestro corazón, tú que ves, Señor, nuestro ser interior, rogamos ese acercamiento contigo. Padre, que no seamos una congregación como muchas donde tengas que tocar a la puerta, sino que seamos una congregación donde te muevas, Señor, reveles, hables, hagas conforme tu soberana voluntad. Padre Dios, y que en esa relación maravillosa con tu Espíritu se rompan, Señor, situaciones adversas, se rompan lazos de impiedad, de impureza, se rompan, Señor, enfermedades, cadenas que el enemigo ha puesto en la mente, en el corazón. Que en el nombre de Cristo se destruyan oposiciones malignas que han frenado, Señor, nuestra comunión contigo. En el nombre de Jesús, cada familia, Señor, y cada hogar pueda ser visitada por esa dimensión maravillosa de tu Espíritu. Que en el nombre de Cristo toda tiniebla que ha estado afectando sea vencida, sea destruida toda fuerza maligna, y que cada hogar, Señor, experimente tu bendición, tu riqueza,
la abundancia de tu riqueza espiritual. Padre, esta noche, al hablar, Señor, de esta realidad, te pedimos, atráenos a ti, Señor. Atráenos, Padre bueno. Atráenos a la búsqueda. Atráenos, Señor, a esa hambre y esa sed de lo tuyo. Padre Dios, pon sed y hambre en nuestro corazón de las cosas tuyas. En el nombre de Jesús, quise decirle al Señor así como una oración: anhelo, Señor, conocerte. Anhelo experimentarte, Señor. Danos hambre y sed de ti, Señor. Pon en el corazón nuestro, de nuestra familia, esa hambre y esa sed. Sobre nuestros hijos, nuestros nietos, esa hambre y esa sed de ti, Señor. Que podamos, Señor amado, experimentar esa inmensa riqueza que tú tienes en palabra, en revelación y en dones. En el nombre de Jesús. Padre Dios, que este año sea un año donde el hambre y la sed sea tal que te busquemos, Señor, con desesperación. En el nombre de Jesús. Y que tu mano de gracia se extienda, Señor, y podamos ser visitados, ministrados, llenos de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, cada familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Bendiga a su hermano, dígale: Dios te una linda noche, te conceda hambre y sed de las cosas espirituales. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.